En este video te quiero enseñar sobre materialización de riesgos. ¿Cómo hacer para que los mismos riesgos no nos ocurran una y otra vez? Que es un gran pedido a veces que me hacen los ejecutivos, los gerentes cuando me llaman a pedir consultoría es: Liliana, nos viven ocurriendo los mismos incendios, se nos viven materializando los mismos movimientos de tierras en los proyectos, nos viven ocurriendo los mismos incidentes operacionales, sociales, no aprendemos, parece, nunca de la gestión de riesgos. ¿Qué nos está pasando? Lo que está pasando es que dentro de la disciplina de gestión de riesgos hay algo que es el aprender a manejar las materializaciones de riesgos, gestionar el conocimiento de las materializaciones, y eso las empresas, los proyectos, los programas, los portafolios, los procesos, las operaciones generalmente se lo pasan por alto. En este video te voy a enseñar sobre esa materia. Las empresas maduras en gestión de riesgos han aprendido que cada vez que un riesgo ocurra, esa ocurrencia o esa materialización se debe registrar junto con su información. Y eso es indispensable para aprender de qué pasó, qué falló, qué tuvimos que haber hecho distinto para que no vuelva a ocurrir. Para incorporar aprendizaje. Estamos en la era del conocimiento, ¿no? Y parte del conocimiento de los riesgos es justamente ver, bueno, ¿qué hacemos con eso que nos ocurrió? A veces hay empresas o proyectos o programas, operaciones o procesos que se le materializan todo el tiempo los mismos riesgos y siguen, que nunca se pararon a pensar qué hicimos mal, cómo lo vamos a arreglar. Entonces siempre lo mismo, ¿no? Con las mismas pérdidas, los mismos problemas. ¿Por qué es importante registrar, tener un registro de los riesgos que se están materializando? En aquellas empresas que hay un bajo nivel de madurez en gestión de riesgos, lo que encontramos es mucha resistencia por parte de la gente. Nosotros en las metodologías de riesgo ponemos que hay que registrar las materializaciones, cuándo ocurrió, por qué ocurrió, y etcétera, pero la gente no lo quiere hacer. No quiere registrar eso. Ahora después vamos a ver por qué y cómo se resuelve. Pero no lo quieren registrar, son resistentes a registrar. No, ¿cómo yo voy a registrar que a mí se me...? No, yo trato de taparlo, barrer sobre la alfombra, que cuanto menos gente se entere mejor. Hay otras personas que no solo no lo quieren registrar, sino que ni siquiera quieren asumir que se les materializó el riesgo. Hace poco en un proyecto una persona decía... no, el riesgo no ocurrió porque nosotros generamos una nueva línea base del proyecto, un nuevo cronograma, una nueva fecha, y entonces hoy estamos bien. Sí, hoy estás bien, pero si generaste una nueva línea base fue porque se materializaron cosas, porque ocurrieron riesgos que si no hubieran ocurrido la línea base no se actualizaba, y hay gente que le cuesta asumir, ¿no? Hay empresas donde yo voy y me dicen: tenemos registradas las materializaciones públicas. ¿Qué quiere decir? Aquello que se filtró, que salió en la prensa, que es de dominio público, eso sí lo tienen asumido y registrado, pero todo lo demás no. Entonces, también algunos creen que no quieren exponerse, que les da miedo, porque si dicen que les ocurrió un riesgo, van a dañar su reputación, se van a ver señalados, avergonzados. Y también hay una cuestión de que a veces en las empresas hay registros online, registros de riesgos o software online para registrar los riesgos y las materializaciones. Y dicen: no, si yo registro esto en el software, se va a enterar el área de riesgo corporativo, se va a enterar la PMO y mi riesgo va a tener visibilidad a nivel de toda la compañía, a nivel de toda la oficina. Y esto es un error, ¿no? Cuando nosotros escuchamos y vemos estas cosas, que yo lamentablemente las veo muy a menudo en empresas con baja madurez, nos damos cuenta que estamos ante una empresa, ante una cultura de riesgos con baja madurez. Estamos ante una cultura de riesgos que es barrer sobre la alfombra, no resolver nada y que los mismos problemas surjan recurrentemente. En una cultura favorable de gestionar riesgos profesionalmente, las personas han entendido que los riesgos se gestionan con transparencia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener la madurez y la humildad de reconocer cuando algo nos salió mal,
que puede ser porque nosotros mismos gestionamos mal el riesgo, hicimos un tratamiento inadecuado, no le dedicamos el tiempo necesario, o que no tuvimos suerte, o que nos pegó por algo externo, aunque cuando es externo se nos hace más fácil asumir las materializaciones, pero cuando es una falla nuestra nos cuesta. Pero hay un tema acá que es la transparencia. Las empresas maduras en gestión de riesgos son transparentes, ponen el tema sobre la mesa, no tienen miedo de hablar de los riesgos y de las materializaciones, porque saben que ser parte de una gestión de riesgos profesional es justamente entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, entender las causas de los riesgos que ya nos ocurrieron y tomar acciones, medidas correctivas para que lo que una vez ocurrió, falló, se materializó, no se vuelva a materializar. Los problemas no se van a abordar hasta que se asuman. Es decir, tenemos primero que asumir que hubo una materialización para que después podamos aprender de ello, para que podamos analizar qué pasó. Y es importante cada vez que un riesgo ocurre, no esperar un año, no esperar la auditoría, no esperar hasta fin de año, sino rápidamente darle visibilidad y decir, bueno, vamos a hablar de este tema. Este tema que generalmente no es una persona, por más que haya un dueño de riesgos, es un tema de grupo, un tema de equipo, un tema de proyecto, un tema de portafolio, de proceso de operación de empresa. Ahora, ¿qué registramos cuando ocurre una materialización? ¿Qué es lo que yo tengo en las metodologías? Que si ustedes ven metodologías por ahí en empresas de mis clientes, siempre les recomiendo casi que lo mismo en esta materia a los distintos clientes con los cuales han implementado mi metodología y método de materialización de riesgos. En primer lugar, registramos qué riesgo ocurrió, ¿no? ¿Cuál fue el riesgo número tal, de tal descripción? En segundo lugar, si sabemos la causa, porque a veces no la sabemos, como con el COVID, que lo supimos 2 años más tarde, si sabemos la causa, ¿qué provocó ese riesgo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál fue la fecha de materialización? ¿Dónde ocurrió? Porque quizás ese riesgo estaba en varios lugares, pero ocurrió en un lugar. ¿Cuál era el tratamiento, los controles correctivos, preventivos, los planes de contingencia, los planes de acción o de tratamiento que habían en el momento que ese riesgo ocurrió? ¿Qué planes fallaron? ¿Qué controles fallaron? ¿O no tenían tratamiento? ¿O no habíamos identificado el riesgo? ¿Por qué fallamos? ¿O qué tuvimos que haber hecho distinto para que ese riesgo no ocurriera? Si es que estaba a nuestro alcance hacer algo. Algo importante para los financieros, para los ejecutivos, para los tomadores de decisiones, ¿cuánto costó la materialización? Otro tema que a la gente le cuesta mucho asumir, evaluar, y dicen, bueno, no, después no lo podemos saber. Bueno, poné un orden de magnitud. Cuando tengas una investigación terminada, cuando tengas el análisis terminado, ponés un número exacto, si es que tenés un número exacto, sino por lo menos poné una estimación para que nosotros podamos saber cuánto estamos perdiendo, cuánto dinero perdemos por una gestión inadecuada de riesgos. Lo otro importante, ¿cómo vamos a corregir ese tratamiento, mejorar ese tratamiento, hacerlo mejor a futuro? Y por supuesto, ¿qué lección nos dejó? Mostrar esta información y aclararla es parte de poner el problema sobre la mesa. ¿Para qué? Para discutirlo abiertamente, para discutirlo entre otros, porque a veces quizás a nosotros no se nos ocurrió un tratamiento efectivo, pero nuestros colegas sí y nos pueden ayudar. También es parte de darle solución de raíz al tratamiento del riesgo y es parte de la gestión del conocimiento, que es cada vez más importante, que tiene que ver con aprender del pasado, aprender de los errores, de las materializaciones para, en la medida de lo posible, que no vuelvan a ocurrir. Hay riesgos que van a ocurrir por ahí una vez sola, que no son recurrentes, por ejemplo en proyectos, en programas, que son riesgos de una única vez. Pero hay riesgos que son recurrentes. Por ejemplo, ¿qué es un riesgo recurrente? Que tener un conflicto con la comunidad. Mientras la operación exista, mientras el proyecto se esté ejecutando, puedo tener conflictos con la comunidad. Que las compras me lleguen tarde, tener ciberataques. Bueno, mientras estamos operando, cualquiera de esas cosas puede ser recurrente. Es decir, podemos tener riesgos recurrentes en un proyecto, en un programa, en un portafolio, en una empresa, en la estrategia de la compañía, en un proceso. Y esos riesgos recurrentes, más que ningún otro, son los importantes de entender cuando se materializan, para que a futuro no ocurran, o si ocurren tengan un menor impacto. Lo otro importante es
poder medir económicamente la pérdida económica acumulada. Con mis clientes tenemos dashboards donde nosotros sabemos cuánta plata nos costaron la materialización de los riesgos en tal proyecto, en tal proceso, en tal empresa, en tal año. Y eso es importante. ¿Y por qué es importante esto? De registrar el acumulado de las pérdidas económicas, porque cuando hablamos de tener consultoría de gestión de riesgos, capacitar a la gente en gestión de riesgos, comprar un software de gestión de riesgos profesional, cuando hablamos de invertir en gestión de riesgos, todos los ven como un costo. Y yo siempre le digo a mis clientes, no te preocupes por lo que te sale la consultoría, los cursos conmigo, porque eso se descuenta, eso se va a pagar solo rápidamente. Con algunas pocas materializaciones de riesgo o con un solo riesgo importante que tenga un daño económico importante, se paga solo ese trabajo. Entonces hay que invertir en gestión de riesgos porque luego somos mejores, somos más profesionales y vamos a prevenir materializaciones de riesgo. Y con las empresas que son maduras en gestión de riesgos, nosotros sabemos cuántas pérdidas económicas evitamos por riesgos que no se llegaron a materializar porque se cerraron sin materializarse. Nosotros podemos saber el ROI, el retorno de la inversión de la gestión de riesgos, saber las pérdidas evitadas y los ahorros generados. Entonces, esto es bien importante para las empresas maduras, porque la gestión de riesgos no es cuestión de moda, no es cuestión de auditoría y cumplimiento, de hacer un check, es cuestión de que cuando lo hacemos bien, generamos ahorros para la compañía, o por lo menos, dicho de otro modo más correcto, evitamos pérdidas económicas, reputacionales y de otra índole. Entonces lo podemos cuantificar. Ahora, ¿qué desafíos he encontrado yo cuando buscamos implementar la gestión de materializaciones en las empresas con nuestros clientes? Bueno, en primer lugar, es que la gente no quiere registrar. No, el riesgo ocurre y la gente no quiere registrarlo, por lo que les decía hoy, por miedo a ser señalados, culpados o avergonzados, porque es cierto que hay muchas empresas donde está el dedo acusador, donde te piden que registres una materialización, pero el día que la registras te matan. Entonces, hay que generar una cultura de confianza para que la gente registre sin miedo. El segundo tema es que hay gente que dice, no, yo no puedo registrar mis materializaciones porque es mostrar una falla mía. Y es como mostrar, bueno, mi gestión de riesgo no es perfecto, pero a ver, señor, señora, no existe la gestión de riesgo perfecta. Yo me considero muy buena profesional en gestión de riesgos y sin embargo a mí me han ocurrido riesgos. Porque no existe una persona que nunca le haya pasado una materialización. Todos en algún momento nos puede pasar. Entonces tenemos que tener la humildad y la madurez de decir, sí, esto me ocurrió por tal motivo, no encontré la vuelta o no podíamos financiar el tratamiento y por eso, bueno, tuvimos que asumirlo, pero esas son algunas de las barreras que hay para implementar este tema. En conclusión, hay muchísimo para hablar de esto, pero primero hay que perderle el miedo a las materializaciones y a registrarlas. Si nosotros registramos presupuestos, registramos sobrecostos en proyectos y registramos sobrecostos en operaciones, ¿por qué no podemos registrar las materializaciones? Tenemos que ser conscientes del valor que hay en registrar eso para entender, para analizar y para mejorar. Y también tenemos que trabajar en una cultura de riesgos de transparencia y de confianza, donde podamos hablar en las empresas, en los proyectos, en las oficinas de proyectos, en las vicepresidencias de proyectos, en las áreas de operacionales, de procesos, hablar de esto sin miedo y tomar los aprendizajes de esto. Las empresas maduras, las empresas de clase mundial tienen muy claro esto, entienden muy bien y ya han pasado esa etapa de que les costaba asumir las materializaciones y esto se logra capacitando a la gente, hablando con los ejecutivos. Yo doy muchas charlas a los ejecutivos para sensibilizar, por ejemplo, en estos temas, para sensibilizar a las áreas de riesgos, a las gerencias de riesgos y a todo el personal, porque es un tema sumamente relevante. Si no aprendemos esto, mucho de las metodologías preciosas que tenemos documentadas va a servir de poco. Espero que hayas disfrutado este video y si querés implementar la gestión de materializaciones de riesgos profesionalmente para que no te vuelvan a ocurrir,
Estamos acá en Boutique Global para ayudarte con nuestros servicios de consultoría, con experiencia comprobada en esta materia, donde hemos hecho infinita cantidad de dashboards, de tableros de control, de métricas, de informes de estas temáticas, y ya hemos vivido y sufrido todas estas resistencias que te comentaba hoy. Así que espero que hayas disfrutado este video, que lo compartas, que lo viralices, que comentes y nos comentes también tus experiencias de, bueno, ¿cómo han hecho con la resistencia? Hay muchas cosas que se pueden comentar, por ejemplo, el tema de incentivar, ¿qué incentivos podemos tener con la gente en las empresas para alentarlos hasta que sea parte de su ADN, para alentarlos a que registren sus riesgos?